Bien, entonces en base a las ecuaciones que vimos en la presentación de la clase número 2, referente a campo magnético, vamos a realizar los ejercicios. ¿Okay? Como les dije, hagan su formulario y tenganlo a mano para que vayamos familiarizándonos con las ecuaciones. Y vamos con el ejercicio número 1. Una corriente eléctrica rectilínea crea un campo magnético y nos están dando el campo magnético, aquí está, 4 por 10 a la menos 4 Tesla, en un punto situado a 3 centímetros de dicha corriente. ¿Ok? Un punto situado a 3 centímetros. Me mandan a determinar cuál es la intensidad del campo eléctrico, hacia dónde va dirigido el campo magnético en los puntos situados a la derecha y a la izquierda del conductor. ¿Ok? Rectilíneo, y si el conductor se encuentra orientado verticalmente y la intensidad asciende hacia arriba, como lo vemos aquí. Ok, bueno, primero vemos por la regla de la mano derecha que el pulgar indica la intensidad de corriente, se genera hacia arriba, y el resto de los dedos de la mano representan el conductor, la intensidad de campo magnético, generando por supuesto un campo magnético circular. Bueno, vemos que a la derecha del conductor rectilíneo, cuando ponemos los dedos de este lado, el campo magnético va entrando. ¿Ok? Es como que si estuviera entrando a la pantalla. Y del lado izquierdo, según las líneas de los dedos, el campo magnético va saliendo. ¿Ok? Recordemos de la clase pasada que les comenté que cuando se representa con una X indica que va entrando y el puntico indica como la punta de una flecha, va saliendo. ¿Ok? En este sentido iría hacia acá. Bien, como es un conductor rectilíneo, por la ley de Biot-Savart que vimos en la presentación referente a este tema, vemos que para un conductor rectilíneo la ecuación es esta. En este caso me están pidiendo la intensidad de corriente. Entonces, bueno, despejo I, que representa intensidad de corriente, de la ecuación y me queda el despeje de esta forma. Una vez teniendo la ecuación ya despejada, sustituimos todos los valores. Recordemos el valor de μ sub 0, que es la permisibilidad del vacío, 4 por 10 a la menos 7. Como todas las unidades están en el sistema, bueno, en este caso el centímetro tendría que llevarlo al sistema MKS, que es metro, ¿verdad? Que es esta transformación que aparece aquí, 3 por 10 a la menos 2, de centímetros a metros. Todo lo llevamos al sistema MKS, sustituimos y nos da la intensidad de corriente en amperios. Como vimos, es bastante sencillo. Lo que hay que identificar es qué ecuación representa al conductor que me están dando en el ejercicio. Bien, vamos a ver entonces este ejercicio número 2. También aplicado en conductores rectilíneos por donde están atravesados o donde está circulando una intensidad de corriente, pero en este caso dos conductores, ¿ok? En donde entonces se encuentra o se origina una superposición de campos magnéticos. Bueno, vemos como dos conductores rectilíneos y paralelos, el conductor 1 y el conductor 2, están siendo atravesados por intensidades de corrientes eléctricas de 30 y 60 amperes y se encuentran en el vacío separados por una distancia de 6 centímetros. ¿Okay? Determinar el campo magnético generado en un punto situado en el medio de ambos, sería en este punto que está aquí, si la intensidad de corriente, tanto para uno como para dos, tienen el mismo sentido, ¿okay? Van hacia arriba en este caso. O en la parte B sería si no tienen el mismo sentido, ¿okay? Uno iría hacia abajo y el otro hacia arriba. Okay, si las corrientes tienen el mismo sentido, el campo magnético tendrá sentidos opuestos. Para comprobarlo, lo comprobamos utilizando la regla de la mano derecha. Aquí está. El pulgar hacia arriba, el resto de los dedos representa el campo magnético. Vemos con el conductor 1, el campo magnético en este caso entra hacia la pantalla, ¿ok? Y en el conductor 2, el campo magnético sale. Recuerden que este análisis de los dedos, que me van a representar el campo magnético, lo vamos a hacer es en el punto P. ¿Ok? En el punto P. Entonces vemos como en el caso del conductor rectilíneo los dedos irían hacia adentro en el punto P, y para el conductor 2 los dedos de las manos irían hacia afuera, ¿ok? En el punto P, aquí en este punto. Entonces vemos cómo el campo magnético tiene sentido contrario. ¿Okay? En el caso del conductor 1, el campo magnético entra, y en el caso del conductor 2, el campo magnético sale. Las líneas del campo magnético me refiero.
dos vectores de sentido opuesto. Bien, aquí tenemos los datos, las intensidades de corriente de cada uno y la distancia que me la estaban dando en centímetros y son llevadas a metros. En este caso lo dividimos entre 2 porque si entre los dos conductores hay 6 centímetros, bueno, del conductor 1 al punto P hay 3 y del conductor 2 al punto P hay 3. Bien, entonces como los dos vectores tienen igual dirección pero sentido contrario, vean que tienen sentido contrario como lo vemos aquí, perdón, como lo vimos en el caso pasado, en el dibujo pasado, se restan. Dos vectores con igual dirección pero sentido contrario se restan. ¿Okay? Entonces, bueno, calculamos el campo magnético de cada uno de ellos con la ecuación de conductor rectilíneo, que ya la hemos visto anteriormente, y calculamos y nos da el campo magnético. En el caso de que tengan sentidos opuestos, vemos que en este caso esta yo la coloqué hacia arriba y el conductor 2 hacia abajo. Igual, en el punto P, que es el que está en el medio de los dos conductores, los dedos indican que el campo magnético va entrando. Y si aplicamos la misma regla con el pulgar hacia abajo, porque la intensidad de corriente va hacia abajo, los dedos igual cuando indican que el campo magnético va entrando. ¿Okay? Entonces estos dos vectores tendrían el mismo sentido. Cuando dos vectores tienen igual dirección y el mismo sentido, la flecha indica el sentido, se suman. Se calcula el campo magnético por separado con la ecuación de campo magnético para conductor rectilíneo, ¿okay? Que es la que utilizamos en el ejercicio pasado. Calcúlenla ustedes y resuélvanla ustedes y verifiquen que dan estos valores y se suman para determinar el campo magnético total. ¿Ok? Eso dependiendo de cuántos conductores me estén dando. En este caso son dos campos magnéticos que voy a calcular. Bien, vamos a hacer este ejercicio número 3, a explicárselos, que es referente a selenoides. Vamos a nuestro formulario, buscamos la ecuación del campo magnético para un selenoide y aplicamos la ecuación de cuántas espiras está compuesto un selenoide que está colocado en el vacío de 10 centímetros a través del cual circula una corriente de 5 amperios, en cuyo interior se crea un campo magnético de 1 Tesla. Bueno, aquí tenemos el selenoide, vean que es una espira enrollada, un alambre conductor enrollado y formando muchas espiras. Se hace circular una corriente de 5 amperios a través de él y por supuesto se genera un campo magnético, ¿ok? Generalmente el campo magnético se produce cuando hay un movimiento de un imán o de un material ferromagnético a través del selenoide. Bien, entonces aquí están las líneas de campo magnético generado. Me mandan a buscar cuántas espiras tiene este selenoide, ¿ok? Bien, tenemos la ecuación, como les dije, vamos a nuestro formulario o a las fórmulas y buscamos la ecuación del campo magnético para un selenoide, despejamos número de espiras, que es lo que me están pidiendo, que es N. Tenemos el campo magnético que nos lo están dando de 1 Tesla, tenemos la longitud que es 10 a la menos 1 metro, ¿ok? Que es esta que está aquí, por supuesto el valor de la permeabilidad, que ya lo conocemos, y la intensidad de corriente que es 5, sustituimos todos los datos, que todo esté en el sistema MKS, y bueno, eso me da el número de espiras que aproximadamente es 16. No me pueden dar 16.25, no me puede dar 16.5, ¿ok? Los números de espiras tienen que ser números enteros, ¿ok? En este caso, este selenoide o este embobinado tiene 16 espiras. Ok, vamos entonces ahora a ver este ejercicio. En este ejercicio me hablan de una bobina circular de radio 5 centímetros que tiene 12 vueltas, ¿ok? Y se encuentra en el plano x igual 0, o sea, centrada en el origen de coordenadas. Por ella circula una corriente de 4 amperios en un sentido tal que el momento magnético de la espira está dirigido a lo largo del eje X. Determinar el campo magnético cuando X es igual a 0, en este caso sería en el centro de la espira,
cuando X es igual a 15 centímetros y cuando X es igual a 3 metros. ¿Ok? Bien, vamos a nuestro formulario. Creo que en el material que les envié, que les dejé en el Classroom, hay un resumen de las ecuaciones. ¿Ok? Ese también lo pueden utilizar. De todas formas, sería bueno que ustedes también creen el suyo. Bien, en este caso, cuando X es igual a 0, quiere decir que es el centro de la espira. ¿Ok? Entonces, bueno, buscamos la ecuación de campo magnético para el centro de una espira. Entonces, bueno, aquí está la ecuación. En este caso lo multiplicamos por el número de vueltas que me dice que está conformada esa espira. ¿Okay? Recordemos que esto no es un selenoide, aunque me están hablando aquí que la espira está compuesta por 12 vueltas. No es un selenoide, me están aclarando aquí que es una espira circular, un conductor circular, una bobina circular, ¿ok? De 12 vueltas. Bien, entonces, bueno, la ecuación la buscamos, sustituimos todos los datos en el sistema MKS y obtenemos el campo magnético en el centro de la espira, sabiendo que esta espira está conformada por 12 vueltas. Luego me dicen que calcule el campo magnético cuando en un punto P ubicado a 15 centímetros de la espira, en el mismo eje X, ¿ok? Pero a 15 centímetros. Bien, igual, aquí buscamos la ecuación para un punto P fuera de la espira. Aquí está la ecuación, que también la vimos en el material de la clase. Igual la tienen en su formulario. Sustituimos todos los datos, teniendo en cuenta aquí que esta X representa la distancia que hay desde la espira, desde el centro de la espira hasta el punto P, que son estos 15 centímetros, donde R representa el radio de la espira, que es 5 centímetros llevados a metros. ¿Ok? Y bueno, sustituimos todos los datos de la ecuación y nos está dando este valor. ¿Ok? Ok, ahora vamos a calcular la parte C, que sería para 3 metros. Fíjate que este valor que está aquí fue para 15 centímetros. En el caso cuando sean 3 metros, ¿cómo creen ustedes que da el campo magnético? ¿Mayor o menor que este? Ok, en la parte C, como vimos en el ejercicio, nos están diciendo que la distancia ahora de la separación del punto P al centro de la espira es 3 metros. Okay. Aquí más o menos vemos un esquema del dibujo. Tenemos una espira circular. Okay. Me está diciendo que, como les dije, está formado por 12 espiras, pero es una espira, se considera una espira circular y no un selenoide, porque no hay separación entre las espiras, o sea, es una espira circular. En este caso, vemos que en la parte B, que en la lámina anterior, me estaban diciendo que calculara el campo magnético producido en un punto P sobre el mismo eje X, ¿okay? Donde está colocada la espira, pero a 15 centímetros, esa era la parte B. En este caso, me la están pidiendo en un punto P, igual colocado en el mismo eje, pero a 3 metros, ¿okay? Ya eso se saldría de la pantalla. Es bastante larga la distancia, 3 metros, ¿no? Se supone que está por aquí, para el final. Donde, por supuesto, ahí la incidencia del campo magnético debería ser muchísimo menor. ¿Okay? No es igual 15 centímetros, que es aquí mismito, que 3 metros. Bien, pero utilizamos la misma ecuación, ¿ok? Que se utiliza para calcular el campo magnético en un punto fuera de una espira circular que esté colocado en el mismo eje X donde esté colocada la espira, ¿ok? O el radio de la espira, en el eje X. En este caso, a una distancia bastante larga, que sería como 3 metros por aquí lejos. Pero aquí está la ecuación, ¿ok? Sustituimos los datos en la ecuación, ya sabemos que esta X, que representa la distancia del centro de la espira al punto P, viene siendo los 3 metros, aquí están. El radio de la espira sigue siendo el mismo, el número de espiras n, en este caso se introduce en la ecuación, n espiras es 12. Bien, aquí está entonces, vemos que el campo magnético es mucho menor que el anterior. Bien, chicos, vamos a analizar este ejercicio, que es correspondiente a flujo magnético. Habla de una espira circular de radio 9.7 centímetros
que está colocada perpendicularmente en un campo magnético uniforme de 0.041 Tesla. Y me dicen que el campo magnético se anula a los 0.036 segundos. Me mandan a hallar la fuerza electromotriz inducida en la espira. Bien, aquí tenemos más o menos un esquema de una espira colocada perpendicularmente al campo magnético. Vea que las líneas del campo magnético van en este sentido y ella está colocada perpendicularmente a través de ese campo magnético. Bien, entonces me dan el campo magnético inicial, que es el que nos está dando el ejercicio. Me están diciendo que a los 0.036 segundos él se anula, o sea que ese campo magnético dura un intervalo de tiempo. Y me dan el radio de la espira y me están dando el tiempo que dura el campo magnético, ¿no? Bien, me mandan entonces a determinar la fuerza electromotriz. Vamos al formulario, vemos que la fuerza electromotriz inducida tiene la siguiente ecuación, que es la variación de flujo por la unidad de tiempo. En este caso el tiempo lo tenemos, y el número de espiras, que es la n, me están diciendo en el ejercicio que es una espira. Me faltaría es la variación de flujo de campo magnético. Para eso busco el campo magnético inicial en primer lugar con la ecuación, que es esta que está aquí, donde B es el campo magnético, S representa el área o superficie, y el ángulo es el ángulo que forma el vector campo magnético con el vector superficie. ¿Okay? En la lámina de teoría vimos que el vector superficie es perpendicular a la superficie o al área de la placa, en este caso de la espira, ¿no? Bueno, si esta es la espira, el vector superficie perpendicular sería esta flecha que vemos aquí más gruesa. Ese es el vector área, el vector superficie o el vector normal a la superficie. ¿Ok? Y bueno, vemos que el ángulo que forma este vector normal, que es esta flecha gruesa, con las líneas de campo magnético, vean que van en la misma dirección y el mismo sentido, entonces el ángulo que forma es 0 grados. Bien, entonces calculamos el área, tenemos el radio, aquí calculamos el área, nos dan unidades cuadráticas, por supuesto el radio hay que llevarlo a metro en el sistema MKS, y bueno, sustituimos los datos en la ecuación. Como les dije, el ángulo que forma el vector normal, que es el vector superficie, con el vector campo magnético es 0, coseno de 0 es 1, y sustituimos y calculamos. Entonces el flujo de campo magnético es 0.012 Tesla por metro cuadrado. Recordemos que podemos verlo en las láminas de la teoría, Tesla por metro cuadrado es Weber. Bien, ese es el campo magnético inicial. Como quiero es la variación, sería el campo magnético final menos el inicial. ¿Ok? Entonces, el campo magnético final, el ejercicio me está diciendo que es 0, se anula. Bueno, entonces sería 0 menos este valor que nos dio el campo magnético inicial, y eso nos da este valor negativo. ¿Ok? Es 0 menos 0.012, entonces nos da un valor negativo. ¿Ok? Indicando que el campo magnético que está atravesando por la espira prácticamente es nulo. ¿Ok? O no es significativo, o simplemente no hace o no es eficiente a través de la placa, dura muy poco, de hecho, 0.036. Bien, entonces me da esa variación de flujo de campo magnético. Sustituimos en la ecuación con todo y signo, ¿okay? Todo el valor completo como nos da, y menos por menos, porque recuerden que les dije en la lámina de teoría que la fuerza electromotriz inducida es negativa. ¿Okay? Recordemos que no es una fuerza electromotriz que es generada por una batería directamente, sino que es inducida por la presencia de un campo magnético a través del paso de una corriente eléctrica. Entonces es negativa la ecuación siempre. Y bueno, este negativo con negativo da positivo, dividimos aquí, n ya les he dicho que era 1, y esto nos da un valor de 0.034, recordemos que la fuerza electromotriz se mide en la unidad de voltios. Y bueno, aquí estamos aplicando la ecuación de fuerza electromotriz inducida y la ecuación de flujo de campo magnético. Bien chicos, entonces estos son todos los ejercicios, todo el contenido que va para la segunda evaluación.
Como vieron, es bastante sencillo. Lo que hay que identificar qué ecuación vamos a utilizar y por supuesto saber utilizarla metiendo los datos correctamente. Cualquier duda, les publico la guía y cualquier duda me la consultan.